yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar. Y después de que salí de ahí, lo llamé a él y le dije, metí la carta de renuncia. Y me dijo, bueno, ok, vamos a darle. Chicos, en el podcast de hoy definitivamente me siento honrado, me siento feliz porque ustedes van a conocer una mujer que junto con su esposo vienen de Venezuela, chicos, pero pasan, y yo voy a empezar con esto, porque los números es lo más importante. Pasa de ganarse $32,000 al año a ganarse más de $1,000,000 en un año, señores. Y esto se debe a mucho sacrificio, mucho empeño que le ha puesto a su trabajo. Dios también le respaldó en muchas decisiones porque veníamos hablando que para llegar a esto no fue de la noche a la mañana, fueron años donde buscaron muchas oportunidades y aquí fue en el 2021 cuando empezó a través del real estate a ver esta gran luz. Pero hoy quiero darte la bienvenida, Carla, al Gracias. podcast número 25. Wow. Definitivamente me siento feliz porque tu historia la hemos visto durante los cafecitos inmobiliarios, durante el equipo cuando nos reunimos y tú cuentas y de verdad que es muy inspiradora. Entonces yo quiero que nos cuentes antes de llegar a ese gran número que todos acabaron de escuchar, cuéntanos de dónde vienes y por qué decidiste venirte a este país a vivir. Bueno, Wilmar, gracias por la invitación. Yo me siento súper privilegiada de estar aquí, sobre todo porque nos conocemos, sabemos de dónde venimos y hemos crecido en este equipo, en esta industria de la mano, ¿no? Trabajando en equipo. Pero bueno, Carla Rodríguez viene, soy venezolana, soy inmigrante, llegué hace 9 años a este país y como lo cuento y como les comento a todo el mundo, con una maleta vacía en pertenencias, pero cargada con muchos sueños. Ya. En ese momento con 2 hijos y mi esposo. Cuando nos toca emigrar, nos venimos para acá, pues definitivamente dejamos a un lado, o yo digo, hicimos como una pausa en lo que es la parte de yo soy ingeniero industrial y siempre me había desempeñado en esa área, pero en ese momento nos toca poner en pausa y comenzar a desarrollar roles que no esperábamos, pero que definitivamente era lo que teníamos que hacer lo que hay que hacer, siempre es eso. Entonces, en ese momento que nos venimos, pues nos tocó hacer de housekeeping Antes de entrar, que te viniste hasta acá, yo escuché porque, chicos, a ellos los han entrevistado ya en varios lados, Cafecito Inmobiliario, vi una entrevista en una revista que se llama Latinas Reales y me cautivó mucho en un poco el texto que ustedes habían, que plasmaron ahí un poquito la historia y decía que César en ese momento era el que te decía a ti que es tu esposo o era viceversa, no, me ayudas con esto, que se querían venir, pero alguno de los dos no querían, que pensaba que eso era Sí, una locura. sí, inicialmente yo le digo a él, mira, nos tenemos que ir, obviamente por las situaciones Sí, políticas de nuestro país y la persecución, todo lo que había, nos tenemos que ir sí. definitivamente. De hecho, yo me vengo, él no estaba muy convencido de venirse y él se queda en Venezuela O con sea, que mis tú dos tomas la hijos. decisión de venirte primero. Sí, yo le dije, mira, Wow. nos tenemos que ir, definitivamente tengo que salir del país, tenemos que salir, Sí. me vengo. Y justamente cuando me vine, pues yo validé mi título aquí como ingeniero. Estuve unos días, yo le dije, me voy a ver cómo es el proceso, a ver cómo podemos hacer. Y Mira. definitivamente cuando llegué aquí, los abogados y todo, en base al caso que teníamos, dijeron, no, mira, no puedes regresar. Definitivamente él se tiene que venir. Entonces él se viene como un poco Obligado. obligadito, pero 2 años después Sí. yo llego y le digo, mira, yo creo que nos tenemos que regresar. Y él me Wow. dice, ¿qué? Una locura. No, te irás a O sea, regresar tú lo sola. primero fue que tú Yo viniste primero me y vine. después él, obviamente, ya por el proceso que tenías acá, y después de estar acá, tú querías devolverte nuevamente. O sea, Es que era muy no creo que la difícil, estabas Wilmar. pasando muy bien No, no, para para quererte nada. devolver. No, no. Hubo un momento que yo me senté, yo lloraba con los 2 niños, nosotros aquí Sí. solos prácticamente, y yo decía, wow, no, ¿qué es esto? ¿Qué hicimos? O sea, Ujú. definitivamente no era fácil, no fue fácil, y hubo mucha frustración, Total. mucho encuentro en el que decíamos, wow, ¿qué hicimos? De verdad, dudamos, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Es lo que de verdad teníamos que hacer? Claro. Y en ese momento yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a regresar. Y él me dijo, ¿qué? Es una locura, ¿no? Nada que ver.
Esto, recuerdo una conversación que tuvimos donde yo le comenté y le dije, ¿sabes qué? Esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Sí. Aquí gana el que más resiste. Wow. Entonces, gracias a Dios, nosotros nos tuvimos el uno al otro y en momentos muy difíciles, yo digo que hubo mucha confrontación, pero también hubo mucha unión y mucho poder de sacar adelante a nuestros hijos, nuestra familia, ese futuro y definitivamente no ponernos en riesgo, que era lo que estábamos en nuestro país. Entonces, seguimos adelante y bueno, ahí nace la historia donde llegan los 9 años, obviamente pasando por muchas circunstancias, por muchas dificultades, pero definitivamente creciendo mucho en experiencia, Sí. en sabiduría, aferrarnos mucho a Dios, aferrarnos nosotros a familia, como familia. Y bueno, y así fueron llegando nuestros hijos Sí. después y llenando la casa de familia y más Ya familia. son 4. Ya son 4. Carla, Sí. ¿sabías que tú reflejas mucho lo que viven muchos latinos al dejar sus países? Porque es ese sentimiento de frustraciones al llegar, tú lo dijiste antes de que empezáramos el podcast, de que hacías housekeeping, hacías diversos trabajos que definitivamente... Preparaba arepas, o vendía sea, arepas. yo creo que cosas que uno no quisiera hacer, o sea, uno de pronto busca cosas mejores, pero finalmente esa es la vida del migrante, ¿no? Que debemos buscar sobrevivir de todas maneras en el país y esos son los inicios y por eso es tan bonito tu historia porque no eres de una familia adinerada o no venías con ese dineral aquí a Estados Unidos, sino no, te tocó lo normal que la mayoría de migrantes le toca para llegar a un caso de éxito. O sea que tú vienes de 9 años viviendo acá con 2 hijos, bueno, ya aquí ya la bendición de tener otros 4. 2 hijos más, 4 hijos. ¿Cómo manejabas el tiempo? Porque siendo mamá, esposa y definitivamente no, circunstancias que no te daban para tener una mejor trabajo o algo que inspirara a hacer algo más grande. ¿Cómo manejaste eso, Carla? Porque es que es inspirador. Con 4 hijos. Sí, definitivamente siempre fue un reto el tiempo. Siempre fue un reto y nosotros César tenía 2 trabajos y yo tenía 2 trabajos. Entonces, nosotros nos tocaba momentos en los que salíamos de un trabajo, él salía de un trabajo, yo salía del otro trabajo, él buscaba a uno de los niños, se los llevaba para uno de los trabajos, esperando salir. Después nos encontrábamos en un punto medio donde él me entregaba a los niños, él entraba al otro trabajo, yo me iba con los niños. Entonces era un proceso, yo digo que bueno, que definitivamente al final del día hay una fuerza interna, una fuerza mayor. Y yo creo que todos tenemos esa fuerza mayor. Obviamente nosotros, nuestra fuerza interna, y la buscamos fue en nuestros hijos. Ese era el poder. Pero yo le digo a todas las personas que al final del día el organizarnos con el tiempo o el sacar fuerzas de hacerlo aún cuando no queremos o cuando no podemos, está o nace es en nosotros mismos. Entonces, definitivamente, esa fuerza que tú le identificas como tus hijos, como tus padres, como tu esposo, como tu pareja, como tu hermana, tu amigo, tú le tienes que buscar, utilizarla, porque eso te va a dar norte en cada una de las decisiones que tomas. Tú comentabas, iniciando el podcast, decías, sacrificaste, nos llenamos de muchos sacrificios. Y sabes que yo creía, y de hecho uno de los capítulos de mi libro habla de sacrificio versus toma de decisión. Yo hoy en día lo llamo toma de decisión, porque sacrificio es, sabes, como perder la vida o como algo muy extremo. Yo digo que al final del día nuestra madurez nos permite afrontar la toma de decisión. Tú decides en un momento si paras y no haces algo porque no crees que sea lo que deba hacer, o sencillamente si dices, sabes, estoy aún muy cansado y voy a seguirlo haciendo. Entonces, tienes siempre el poder de tomar esa decisión, el hacerlo o el no hacerlo. Totalmente. El seguir o el no seguir. Entonces, yo no lo veo como un sacrificio, pero cuando estamos en esas necesidades muy profundas, cuando vemos todo gris, todo negro, cuando vemos todo oscuro, lo llamamos sacrificio.
Entonces, en esos momentos es donde yo digo que ahí es donde nacen las mejores oportunidades y donde nosotros tenemos la oportunidad de transformar ese dolor en fuerza, en poder. Y hago esta semejanza. Imagínate que te lanzas al fondo de una piscina. Cuando tú te lanzas al fondo de una piscina, tú te lanzas no para sentarte. Tú te lanzas y esperas tocar fondo para impulsarte y subir. Imagínate que eso sea lo que tú haces con cada situación grave, que estás en el vacío y tú caes, y esa fuerza, ese impulso del fondo que te castes, tú lo utilizas para salir. ¿Qué poder? O sea, cómo transformar el dolor en poder. El saber que no te gusta o no quieres estar en un sitio para más bien salir de ese sitio y llegar a otro. Por eso yo hago mucha referencia, sé dónde no quiero estar. Y definitivamente, donde no quería estar por ciertas situaciones de la vida y como inmigrantes, a lo mejor cuando perdemos un familiar o ciertas cosas que nos pasan y que no estamos exentos, nadie está exento, pues llegamos a estar en momentos donde realmente no queremos estar, pero no hacemos nada para salir de ello. O seguimos haciendo lo mismo y obviamente vamos a estar en el mismo sitio. Entonces, yo creo que todo radica en esa organización de tiempo o esas ganas que uno le pone de más cuando estás muy cansado, te levantas por los niños, te acostaste tarde, los niños pasaron mala noche, tuvieron fiebre, al otro día tienes que pararte otra vez, tienes que hacer la rutina, tienes que seguir. Ese hacer lo que tienes que hacer es para no estar donde no quieres estar. Entonces, cuando unimos todo eso, lo mezclamos, definitivamente se da el resultado diferente. Ya va cambiando el punto de vista. Cuando tocas piso, que era lo que tú estabas hablando, nos lanzamos y son circunstancias de la vida que nos va llevando cada vez más abajo. Yo también escucho que tú te ganas en el año, en ese tiempo, $32,000, pero estabas... Y ganaba bien en ese momento. Imagínate, ganabas bien. Ganaba bien. Pero tenías un piso que tenías una deuda de $90,000. Fíjate, esa deuda no nace de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente esa deuda nace, y lo comento, es porque mi esposo le diagnostican una enfermedad, esófago de Barrett, 11 centímetros de células precancerígenas en el esófago, y comienza a estar su situación física, su situación de salud se empieza a agravar. Entonces, en ese transcurso, a veces llamaban que se había desmayado en el trabajo y la hemoglobina le llegó súper bajo, el hierro también, empezaron a descartar un cáncer y empiezan muchos exámenes médicos, ya él no estaba al 100% disponible o full en el trabajo. Entonces, obviamente sí, teníamos esos pequeños ahorros con lo poco que ganábamos. Y entonces, pues, eso se fue consumiendo y teníamos que seguir adelante. En ese momento teníamos 3 hijos. Christopher era el menor, César Augusto el mayor, Carlos Alberto y Christopher. Y a mí me tocaba, se quedaba en la casa a veces con los niños y a mí me tocaba salir de un trabajo, irme para otro donde limpiaba baños de un colegio. Un amigo nos había apoyado y me daba ese trabajo, era lo que se acomodaba al horario. Entonces salía de la oficina, me iba allá, limpiaba y regresaba para la casa. Y en eso nos manteníamos porque obviamente no le podíamos tampoco pagar a alguien porque todo lo que llegaba era para poder cubrir las cosas, ¿no? El carro, el departamento, todo eso. Entonces, pues las situaciones médicas se fueron acumulando y definitivamente las deudas aquí crecen como una bola de nieve y no te das cuenta. Entonces, cuando vinimos a ver, o sea, las deudas seguían creciendo y nosotros seguíamos ganando lo mismo. No había una forma ni manera de que ganando una deuda de $30,000 al año pagaras una deuda de $90,000, deudas médicas. Entonces, en eso vino la pandemia, también hubo mucho recorte de horas. Entonces ya se comenzaron a poner en peligro los trabajos, recorte de horas. ¿Cuál fue el último trabajo que tuviste? Trabajé en el departamento de contabilidad de una cadena farmacéutica aquí en Estados Unidos. Por eso te digo, no ganaba mal, tenía ciertos beneficios, estaba en un nivel corporativo, en el departamento de contabilidad, estaba en un departamento donde manejábamos varias personas. No era malo el trabajo. Relativamente bajo lo que yo veía en ese momento, o sea, comparado con qué. ¿Quién? Claro. Comparado con qué o con quién. Entonces yo veía eso y yo decía, bueno, estoy bien,
¿Por qué? Porque, bueno, ganaba más de lo que obviamente había ganado antes y tenía ciertos beneficios y a lo mejor ese descuento de cuando iba a comprar en esa cadena y esas cosas así. Pero relativamente no era eso lo que nos iba a sacar o lo que nos iba a permitir dar el salto. Y ahí es donde comienzo esa búsqueda por qué hacer. Una amiga me comenta y me dice, mira, pero sácate la licencia de real estate. Tú eres muy buena en eso. O sea, tú no, mentira. Ella no me dice, tú eres muy buena en eso. Ella me dice, sácatela, tú eres muy buena y tú vas a salir adelante. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2020. Okay. En el año 2020 de nace... sí, prácticamente a finales de pandemia. Ese fue el año de pandemia. En noviembre nace mi cuarto hijo. Sí. Y bueno, las deudas seguían y bueno, vino el cuarto bebé, entonces yo frustrada, agobiada, un día ella me dice, pero ella también estaba haciendo real estate y había trabajado conmigo en el departamento de contabilidad y le iba bien, y me dice, sácate la licencia, tú de seguro vas a poder hacerlo. Yo le dije, pero es que no tengo dinero para sacarme la licencia. Lo que pagaba para el curso, yo le digo, no tengo dinero, pero me dice, tranquila, yo te los presto, yo sé que tú me los vas a pagar. Y así fue. Un angelito. Ella me prestó el dinero para hacer la licencia y yo le dije, pero no te los voy a pagar ahora. Y me dice, tranquila, yo sé que tú un día me los vas a pagar. Así fue. Yo saco la licencia. Mi último hijo nace en noviembre y en diciembre a mí me operan de un riñón, el riñón izquierdo, que se paralizó. Colapsó y se paralizó. En diciembre me operan, en enero me vuelven a operar del riñón y en ese momento que yo paso por esa crisis, y yo estaba del maternity leave, como el permiso de maternidad, yo decía, yo no quiero regresar al trabajo. Yo no quiero regresar al trabajo. Yo tengo que buscar la forma de quedarme con mis hijos, la forma de poder que salgamos adelante. Y siempre estaba latente o tentativa la enfermedad de mi esposo. Entonces yo decía, ¿qué pasa si mañana uno de los dos no está? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, ¿cómo va a ser todo esto? Entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Saco la licencia con dinero prestado, presento el examen con dinero prestado y definitivamente pues me uno. Yo no sabía que si un broker, que si no sabía nada de eso, yo me uno, pero sigo en esa búsqueda porque yo lo que sí sabía era, como lo dije, donde no quería estar. Pero para mí el tiempo, la urgencia era primordial. ¿Por qué? Porque estaba corriendo con un montón de deudas aquí atrás y yo tenía que ponerle celeridad. Yo decía, bueno, ya, o sea, aquí el tiempo premia. O sea, no puedo perder tiempo. Yo decía, no, en este ritmo y en este entorno que estoy ahorita, no voy a lograr lo que necesito rápido. Y es ahí donde comienzo a buscar, llego al Clubhouse, al cafecito inmobiliario, escucho a Angélica, Orlando y Daniel. Y definitivamente Angélica me cautivó, le escribí inmediatamente. No es que Orlando y Daniel no, pero bueno, le escribí a Angélica. En ese momento... En ese momento, y siempre era Angélica sí, en ese momento que era la que cautivaba. La que cautivaba. Sí. No, pero le escribí a Angie y inmediatamente ella me llamó. No pasó ni 5 minutos en que me devolvió la llamada y me dijo, yo le dije, Angélica, no sé qué te escuché, definitivamente lo que escuché me encantó, cómo conversaban, cómo me sentí como que si estaba en Venezuela trabajando con mi entorno, con esa energía. No sé qué hacen ustedes, pero yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Y definitivamente ella me dijo, let's do it. Y así comencé, me uní al equipo C5 y de esa forma fue que comencé y en menos de 6 meses pude dejar mi trabajo full time, pude pagar las deudas que teníamos y obviamente generar lo que hacía 3 veces en mi trabajo full time en un año. Increíble, qué historia tan espectacular, Carla. De hecho, veo que atravesaste momentos súper difíciles, a llegar al punto donde estás endeudada, al punto donde llega pandemia, también las circunstancias van cambiando, pero van llegando esos angelitos que Dios le manda. Yo creo que a todos nos tiene ese angelito que te va salvando, ¿no? Como que te va poniendo y te dice, bueno, ok, estás en un mal momento, te voy a ayudar con esta persona, después te pone a otra persona a través de Clubhouse. O sea, tuviste 2 anclas impresionantes que te ayudaron a llevar al mundo inmobiliario, que es lo que tienes hoy en día, y definitivamente pasar de tantos problemas
pasar de ganarse $32,000 a pasarse a un año, tu primer año con la licencia, ¿cuánto generaste? O sea, ¿cuál fue ese impulso donde ya tú dijiste, este negocio ya es para mí, me imagino que no, al principio no pensaste eso, pero voy a dejar mi negocio o el empleo donde yo estoy? ¿Fue difícil para ti soltarlo o fue como una decisión donde dijiste, no, ya los bienes raíces los cojo para mí y yo dejo el resto, o fue una decisión que tardó tiempo? Sí, fíjate que cuando me dices lo de los angelitos que nos colocan a nosotros en el camino, ciertamente es así. Pero hay algo importante, Wilmar, y a mí me encantaría acotar esto, y es que nosotros a veces por las peores necesidades que tenemos no vemos esas señales, sino que nos abrumamos. No vemos que los días grises también forman parte del paisaje, como dice Ricardo Arjona, ¿no? O sea, o sea, aquí el punto es que van a haber situaciones, personas, ángeles, circunstancias, y lo más importante es que en el momento más difícil o en la peor necesidad estemos muy atentos a lo que ocurre, a esas señales, a eso que Dios envía o esa fuerza más allá en la que creemos, porque sí existe. Si existe, lo que pasa es que nos nublamos, nos cegamos y empezamos a ver todo lo negativo. Yo digo, y el primer capítulo es, de las peores necesidades nacen las mejores oportunidades. Ahorita van a escuchar el libro. Pero es impresionante, es que imagínense en dónde va. Definitivamente eso es importante. Sí. Ahora, cuando yo decido dejar el trabajo full time y dar el salto al real estate, definitivamente, como te dije, le coloqué urgencia, sí, le coloqué celeridad al proceso, lo aceleré. Y cuando ya yo dije, bueno, ok, esto es lo que hago en este tiempo. De hecho, conversando con Angélica me dice, no vas a renunciar hasta que hayas hecho tanta cantidad. Okay. Me establece Angélica. Yo me adelanté. Sí. Y en un retiro inmobiliario dije, dejo todo. Renuncio. Y lo hice, o sea, arriesgué, sí, todo. De hecho, no lo había todavía, o sea, ya lo había conversado con mi esposo, pero en el retiro inmobiliario yo me comprometí y dije delante, en ese momento éramos como 400 personas, 300 personas. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar. Y después de que salí de ahí, lo llamé a él y le dije, metí la carta de renuncia. Y me dijo, bueno, ok, vamos a darle. O sea, definitivamente no esperé a lo mejor a tener todo amarrado. Y yo creo que eso fue lo perfecto, que es lo que normalmente las personas buscan, ¿no? Exacto. Y eso ocurre también cuando comencé a llamar a los leads. Sí. No esperé saberlo todo, no esperé, sino que busqué conectar, sabía que donde estábamos teníamos la metodología, teníamos el coaching, teníamos las herramientas. Entonces yo no sufrí de ese parálisis por análisis que en muchos momentos sufría, sino que comencé a ejecutar, hacer lo que hay que hacer. Y definitivamente eso fue lo que permitió poder ir avanzando. Ahora, no es un salto fácil, y particularmente yo lo comento porque yo vengo de un papá que siempre trabajó y que ¿cómo se dice? Me inculcó, sí, me inculcó, era como que estar en un trabajo, gradúate, estudia, busca un trabajo, sé la mejor. Entonces esa parte fue siempre lo que yo tuve. Claro, lo que tenías esa mentalidad, exacto. De seguridad. Exacto. Entonces no fue fácil y de hecho yo lo comento, yo le hice uniformes a Olga Tañón en una marca y también coloqué una empresa de bordados y de publicidad y también me saqué otras licencias, intenté hacerlo y nunca había podido. Entonces yo creo que es una combinación de tener la mentalidad, de tener el entorno, de tener un coaching que es la brújula. Y definitivamente el punto esencial que yo le daría a eso es esa conexión interna que podemos lograr con nosotros, de saber que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Saber que esa energía la necesitas para poder continuar y que ese último empujón, por más que tú tengas alrededor a alguien que te esté diciendo sí, hazlo, ese último empujón viene de ese poder adentro. Y
Eso muchas veces no lo encontramos, se acuerdo, tapa. de Y acuerdo. se tapa porque alrededor tienes personas que te dicen, no, pero ¿cómo lo vas a hacer? A mí me lo decían, no, pero si tienes 4 hijos, imagínate, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas Claro, a dejar un trabajo? ¿Cómo vas a dejar un 15 y un claro, cómo último? bajar la seguridad de la familia, del ingreso de la familia. Y no Wow. era culpa de las personas que me Pero lo te decían. admiro, eso es lo que yo te admiro a ti, o sea, imagínate el poder de decisión. Es que no es Sí, fácil, o no, sea, en el punto donde tú lo hiciste, no es una decisión fácil. no es fácil, da miedo y yo creo que es mucho de hacerlo con miedo, ¿no? Ujú. Igual hacerlo. Hazlo, pero hazlo con miedo. Hazlo, pero hazlo con miedo. Y venimos al punto de qué es lo peor que puede pasar a qué es lo mejor que puede pasar. Sí, Yo conversaba ahora con una de las chicas de mi equipo y ella justamente vio a alguien y quería pedirle una foto. Yo le dije, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no la foto, bueno, no claro. importa. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Que se tome la foto y Ujú. se toma la foto. O sea, no vemos siempre las cosas, lamentablemente el cerebro está Sí, acostumbrado a eso, a ver las cosas desde la parte negativa y esa es la palabra que más le decimos a nuestros hijos. No te montes, no hagas esto, al no contrario, te... hazlo, hazlo. Exacto, ok. Empezar a Sí, articular mejor el poder de decirle la hazlo. palabra, o sea, Perfecto. no te voy a decir no lo hagas, sino te voy a decir Hazlo con hazlo, cuidado. pero con cuidado, o cuídate cuando hagas esto. Es la forma en que lo decimos y conscientemente lo que le inyectamos al De cerebro el día a acuerdo, día. de acuerdo. Carla, cuéntame qué sentiste cuando generaste más de $1 millón en comisiones en el real estate, porque mira la historia que tú estás contando, pero llegar al 2023 y llegar a ese tope, cuando uno llega a este país, de verdad, ganarse $1 millón, yo creo que ese número no se le pasa a uno por la mente, o estando trabajando para otra persona es inconcebible. Cuando tú eres empresario tal vez, pero en este punto donde tú estabas era difícil pensar en eso. O sea, y tú misma lo estás diciendo, llegué a 30.000, 32.000 y eso era antes bueno para mí. Ujú. Entonces, ¿qué sentiste llegar a ese número? O sea, ¿qué se siente? Cuéntanos qué se siente poder llegar a esa meta. Bueno, ¿qué sientes tú? No, de verdad que tú sabes que a veces yo pienso y yo no me lo creo. Yo no me lo creo y eso es un coaching eterno que tiene Orlando Ujú. conmigo. Porque yo digo sí, la consecuencia económica. Sí, La consecuencia económica, yo siempre pensé y le digo a las personas y muchos que han hablado conmigo, yo les comentaba, no te enfoques en el resultado, enfócate en el proceso. ujú. Porque en mi Espectacular. caso, con mis hijos, yo no me podía enfocar en el resultado. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo digo, mañana me voy a parar, voy a hacer tantas llamadas, voy a ir a enseñar esta casa, voy a hacer esto, y puede ser que la noche anterior mi hijo tuvo fiebre y se me cambió todo el panorama del Ujú. otro día. De acuerdo. Entonces, era como que, o sea, yo decir, bueno, ok, el millón está ahí, o el millón llegó, yo me estaba enfocando, o cuánto está llegando. Sí, uno tiene bien trazada una meta, pero yo me enfocaba más en cómo podía avanzar en ese De acuerdo. proceso, en solucionar y en organizarme y en distribuirme y en construir hábitos que me permitieran mantenerme Wow, en el tiempo. wow. Entonces, enfocarme en eso para mí fue fundamental. La consecuencia o el resultado del $1 millón en comisiones vino, gracias a Ujú. Dios, producto de una construcción Ya. de hábitos, Ujú. una construcción de enfoque, de disciplina, de seguir el coaching, de seguir la metodología, de mantenerme en el entorno conectada. Entonces, es todo ¿sabes? Como un círculo que Sí. amarra muchas cosas y que te mantiene en esa onda, que te mantiene en ese sentido. Pero el $1 millón yo lo veo como un gran logro más por mis hijos, por Ujú. toda esa travesía que afrontamos en Ujú. el día a día, ¿sabes? Ok, está pasando esto, resolvimos, listo, nos recuperamos y seguimos. Ok, Ujú. y eso fue lo que yo descubrí en este proceso. ¿Cómo lo lograste?
¿Cómo lo hiciste, Carlos? ¿Cómo lo haces? Definitivamente es con los hábitos correctos. O sea, tenemos que desarrollar un núcleo donde todo gire y esos componentes de hábitos, de entorno, de coaching, de la metodología, de la comunidad, todo eso se mantenga, se cuide y se proteja. A veces es difícil creer que esos hábitos y ser consciente de ir haciendo las cosas, pase lo que pase, es el avance, ¿no? Y te lleguen a estos logros, ¿no? Porque para una mente que está cerrada, nunca lo va a lograr. ¿Verdad? Hay que tener esa mente abierta de, ok, estoy en un proceso, tú tomaste la decisión, o sea, dejo el trabajo, Angie te dijo a ti, date unos 6 meses, tú dijiste en un momento a otro, no, ya, esto es lo que voy a hacer y Dios me va a respaldar y finalmente tomaste un paso de fe y mira dónde estás hoy en día y realmente, vuelvo y les digo que es un caso de inspiración porque es un caso real que muchas personas viven. 4 hijos, problemas de salud con tu esposo, no tenían buenos ingresos, aparte pues la salud de tu esposo los lleva a estar endeudados y llegar al real estate sin dinero realmente y mira dónde estás hoy en día, ya puedes mirar hacia atrás y decir, pasé la línea que tenía que pasar y hoy en día soy inspiración para muchas mujeres y personas que me escuchan para que piensen y crean que sí es posible. Y yo te quiero mucho, Carlita, porque de verdad yo he vivido el proceso que tú has traído durante el C5, porque estamos en el mismo equipo, pero es que es la inspiración. Yo veo las personas cuando tú hablas y las personas nomás en los comentarios es la inspiración, es yo puedo también lograrlo. Gracias, Carla, por lo que tú estás contando, porque me inspiras y eso es lo que nosotros queremos, inspirar a personas para que lo logren. Yo quiero entrar en este punto, metamorfosis. Metamorfosis inmobiliaria, este es el libro, autoría de mis amiguitos. Cuéntame un poco qué tiene en este libro, qué tienes reflejado, acaba de salir al mercado, es algo que tú soñaste desde hace mucho tiempo o desde cuándo sale la idea de sacar un libro. Bueno, la idea nace justamente de este mismo entorno, de esa inspiración, Sí. porque así como a lo mejor yo inspiro a alguien, pues a mí también me inspiras, tú me inspiras. Muchísimos de las personas que estamos en este entorno lo hacemos de esa manera y tenemos esa competencia sana, ¿no? De inspirarnos Sí. y de buscar esa inspiración en nosotros y qué bonito. Entonces, el libro nace de ahí porque pues muchas personas sí se me acercan, Carla, ¿cómo lo haces? Con 4 niños, tu esposo, el perrito, los pececitos. Gracias a Dios mi mamá vive con nosotros y también pues es un apoyo grandísimo, pero también nosotros la cuidamos a ella y velamos por ella también. Entonces también tenemos a nuestras familias que están fuera. Mi papá vive en Perú, mis suegros viven en Venezuela, entonces es también de qué forma lo hacemos para nosotros, pero también pensando para toda la familia, ¿no? Entonces nunca me imaginé en mi vida, me imaginé que iba a escribir un libro, porque si te digo algo, yo soy más de números que de escribir, Sí. ¿ok? Lo mío, los números, ingeniero, pero esa parte de escribir, yo decía, pero ¿cómo voy a escribir un libro si yo los leo, me encanta, pero escribir yo no. Entonces, de ahí nace la inspiración de nuestro entorno, y de que muchas personas me escribían y me decían, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo lograste? ¿O cómo puedes apoyarme? ¿O cómo puedes...? Entonces, definitivamente, Metamorfosis es un viaje de autodescubrimiento y éxito, no solamente en el real estate, sino también esa construcción de éxito que es muy subjetiva y muy personal. Lo que para ti es éxito, puede que para mí no lo sea. Entonces, yo digo que el propósito de vida tiene que ser encontrar nuestra definición de éxito y vivirla. Y por eso es que cuando hablábamos del millón o de los 500.000 o de los 30.000, si los 30.000 los tienes y es lo que ganas, pero te sientes bien y estás bien y alrededor estás bien, ok, es bien para ti. Puede que no sea para mí, pero es bien para ti.
Entonces, cada quien tiene que descubrir al final su definición de éxito y nosotros lo vemos día a día, pero también es en quien lo vemos. De acuerdo. Obviamente, yo veo cómo tú ganas, yo veo cómo tú transformas a tu familia, cómo ahora tu esposa, tus hijas, tu familia se involucra en esto y a lo mejor yo digo, wow, tú te sientes exitoso y yo digo a lo mejor, bueno, mira, esto lo hace Wilmar, puede que yo lo intente y cómo me siento yo y puede a lo mejor ser la definición de éxito. Entonces, no lo sabemos hasta que lo transitamos. Metamorfosis es mi viaje de autodescubrimiento. Sí. Porque no nada más fue cómo lo hice en el real estate, sino también qué aprendí de todo este proceso. Cómo me identifiqué de ese dolor, de esa fuente de poder, de ese lanzarme al fondo de la piscina y buscar impulso. Entonces ahí te digo cómo tú lo puedes lograr también, cómo tú lo puedes conseguir también. Cómo en ese rol de mamá me puedo quitar las botas y ponerme los tacones y salir al real estate. O sea, es ese cambio, pero al final esa metamorfosis, esa transformación que vivimos desde muy adentro porque tenemos que realmente conectar con nosotros. Porque sabes que me di cuenta yo, cuando yo tenía mi trabajo full time, yo iba para una empresa, yo me paraba todos los días, yo estaba en automático, yo me paraba, los niños, tal, me bañaba, me arreglaba y eso, salía para el trabajo, dejaba a los niños, salía para el trabajo. Yo llegaba y era lo mismo. Y definitivamente yo sentía que estaba bien, pero no había llegado el momento en que yo decía, ok, ¿qué pasa si mañana no estoy? Claro. Cuando yo comencé a hacerme esa pregunta con toda la confrontación que tuvimos por la salud de mi esposo, todas las situaciones que llegaron, y yo me comencé a hacer esas preguntas, ¿qué pasa si el día de mañana él no está? ¿Qué pasa si el día de mañana yo no estoy? Son preguntas que no nos hacemos frecuentemente, porque no nos preparamos para ello. Yo dije, wow, o sea, tenemos que construir algo para nuestros hijos. Tenemos que construir algo que el día de mañana igual faltemos y por lo menos hayamos podido ayudar a alguien. Colaborarle a alguien. Entonces, cuando empiezas a ver desde ese sentido las cosas, tú dices, ok, ¿qué tengo que transformar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces vino un cambio interno y por eso yo le digo que nuestro entorno y nuestra comunidad y todo lo que vivimos aquí no nada más nos cambia en el sentido del resultado económico, sino que también nos cambia en ese sentido en la parte interna, en aquello te vuelves poderoso, te vuelves seguro, te generas una confianza. Entonces, definitivamente, esa metamorfosis viene no nada más en el resultado económico, sino también en ese resultado familiar, en ese resultado de relaciones. Ya aprendes y empiezas a decidir qué escuchar, para qué escucharlo, con qué, o sea, te vuelves consciente, intencional de otra manera y eso es lo que yo transmito acá. Aparte, hay cosas prácticas, cómo me organizo, cómo me planifico. Mira, y algo asombroso, escribiendo el libro, un hábito. ¿Te gusta el capítulo 1? No, solamente con el nombre me gusta. Pero continúa ahorita, digo. Sí, escribiendo el libro me di cuenta de un hábito que yo no le había prestado atención. En el libro hay un ejercicio de cómo identificar hábitos positivos y negativos. Y uno, por lo general, no le presta atención a los hábitos negativos. Cuando yo hice esa lista, y ahí coloqué una lista vieja, pero coloqué el ejemplo. Sí. Cuando yo hago esa lista, me di cuenta de que cuando la hago intencional y conscientemente, me di cuenta que tenía como 10 hábitos negativos y solamente como 4 o 5 positivos. Fíjate cómo se nos van los días con tantos hábitos negativos y si no los identificamos, no los puedes corregir. Totalmente. Entonces, a ese punto de metamorfosis, de transformación, es que yo digo que al final tienes que ir muy internamente porque de esa forma es que lo puedes mantener más en el tiempo y lo puedes ir cambiando. Yo digo, no eres el mismo de hace una hora atrás. Yo no soy la misma de cuando inició el podcast. Ahora yo me voy con una experiencia diferente y esto te tiene que servir para transformarte.
Entonces, cuando tenemos esa conciencia y esa intención, definitivamente las cosas vienen por sí solas y los caminos se abren y todo fluye y Dios obra de manera perfecta y las personas te conectan. O sea, es increíble, pero cuando llegamos a ese punto. De acuerdo. Carla, qué bonita historia, definitivamente. ¿Dónde pueden encontrar el libro nuestros seguidores? El libro lo pueden encontrar en Amazon, Sí. pueden dejar un review o también en soycarlarodriguez.com. También lo pueden encontrar. Metamorfosis Inmobiliaria, ¿así lo buscan en Amazon? Sí, así lo buscan o en soycarlarodriguez.com, ahí también. Y obviamente pueden unirse a la comunidad, pueden solicitar más información, pueden seguirnos en Instagram y tener acceso a todo lo bonito que vamos a estar compartiendo. Chicos, el capítulo 1 que les dije que me gustaba dice, de las situaciones más difíciles nacen las mejores oportunidades. Qué lindo. Y esa es la verdad, esa es la ley de la vida. Yo creo que entre más procesos difíciles pasemos y si logramos sobrepasarlos, más bonito se vuelve nuestro camino en el futuro. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado lo malo, de ahí aprendimos, de ahí hemos sacado callo, de ahí hemos sacado experiencias y hoy en día estás donde estás. ¿Por qué? Porque pasaste por esos mejores momentos antiguos, ¿ok? Carla, gracias por aceptar la invitación a la billetera y la inversionista. De verdad me alegra mucho conocer tu historia, que todas las personas que nos siguen la conozcan y que siga siendo como ha sido hasta el día de hoy de gran inspiración para muchas mujeres que están dentro de este negocio o que de pronto se sienten identificados con lo que a ti te pasó en años anteriores antes de sacar tu licencia. No, gracias por la invitación, Wilmar, y no se lo pueden perder y sobre todo por aportar a la comunidad y aportar a todos estos medios porque de verdad que eso es lo que necesitamos. Así es. Para poder seguir creciendo. Ay, tan bonita. Gracias. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias.